Ahora vamos a hablar de economía. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a Natasha Morales. Es nuestra amiga, ha estado un par de veces acá. Me gustaría tenerla más a menudo ahora que estamos con tantas carencias, preocupaciones, incertidumbre política, económica, una sociedad que se va tensionando. Economista, trabaja en Oxfam. Gracias, Natasha, por venir hasta acá. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre bien predispuesta y contenta de estar aquí en tu programa. Y la necesitamos, ahora más que nunca. Grover Lacoa es viceministro de Comercio y Logística Interna y está vía Zoom. Sé que tiene poco tiempo, pero aprovecharemos un par de minutitos. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por estos minutos. Muchas gracias, un saludo cordial, Claudia, gracias por el espacio que nos brindas. Un saludo también a tu panelista, la señora Natasha Morales, un saludo cordial. Bueno, ustedes me van a ayudar a darme tranquilidad y a transmitir tranquilidad. Una de las cosas que necesitamos es serenidad en lo político, en lo económico. Hay algo que nosotros no podemos hacer y es la gestión de gobierno. Esa tranquilidad política la tiene que dar el presidente, los principales actores políticos en la Asamblea Legislativa, en las fuerzas políticas. Ellos y ellas tienen la obligación de darnos esa certeza, de llegar a los acuerdos. Con certeza política podríamos sobrellevar mejor una crisis económica que puede volverse todavía más dura. Como no podemos controlar su mezquindad política, vamos a controlar lo que podemos hacer en nuestra economía. Lo primero es conservar la calma. ¿Cómo se conserva la calma? Tomando un Valium, pero sobre todo sabiendo qué podemos hacer desde nuestros hogares. A eso queremos llegar, a nuestros hogares. ¿Cuántas personas ganarán en dólares? Pocos, pocas. Ganamos en bolivianos. Y esta es mi idea de partida. Mes que pasa, mes que mi salario así, así o así, alcanza para menos. ¿Cómo hacemos? Clase media, clase baja, sobre todo, no voy a hablar de los salarios más altos, tienen menos problemas, pero los salarios de la clase media, de las clases más empobrecidas, de las clases populares, ¿cómo hacemos para que esto alcance? ¿Me ayudan a dar un poco de calma, por favor, viceministro? Comenzamos con usted. Gracias, Claudia. Comparto plenamente tu razonamiento. Desafortunadamente estamos viendo una coyuntura donde muchos actores políticos, analistas y otro tipo de gente interesada en defenestrar el modelo están están exacerbando los mercados. Están tratando de instaurar en el pueblo una sensación de crisis global generalizada, de incremento sostenido e imparable de los precios, de grandes pérdidas en el ámbito productivo que nos va a llevar básicamente a un desabastecimiento generalizado de productos. Esos son los aspectos que están queriendo posicionar. Y como bien tú dices, ¿no? La información nos va a ayudar a combatir, a contrarrestar estos malos augurios de lo que pasa en el ámbito económico. Y pues quiero decirte, Claudia, de que evidentemente la situación es complicada, pero en relación y en términos comparativos, nuestro país tiene por lo menos una estabilidad de precios, ¿cierto? Tiene una estabilidad de precios que es poco menos que envidiable a nivel regional. Tú bien decías de que la mezquindad política de mucha gente quiere ver arder el país. A esto se suma la deshonestidad intelectual de muchos analistas que no reconocen lo que se ha hecho en todo este tiempo, objeto de sostener la estabilidad económica en el país, ¿cierto? Y evidentemente están generando ondas especulativas, acaparamiento, ocultamiento con señales que el mercado reconoce y lectura, ¿cierto? De que evidentemente exacerban los ánimos del mercado y pretenden incrementos en el mismo que afectan directamente a la población en general. Viceministro, tienes razón en subrayar que al lado de la situación de otros países, el ejemplo más fácil aquí al lado es Argentina, tenemos un mayor control, hemos tenido cifras interesantes de contención de la inflación. Sin embargo, ya hablando de nuestros bolsillos, sí hay precios que se han incrementado. Son productos que vienen desde afuera, son los productos también que cultivamos nosotros, made in Bolivia o made in Argentina o made in Estados Unidos. Estos productos sí han incrementado y esto sin prisa,
pero sin pausa, va subiendo. Llega un momento en el que ya vemos un hueco en nuestro salario, ¿no? Le voy a trasladar con esta observación la palabra a Natasha y luego volvemos con usted, viceministro. Natasha, todo esto en tu mesa. Sí, bueno, evidentemente en los datos que publica el INE, el índice de precios al consumidor y todo eso, hay una tendencia al incremento de precios, pero no es un incremento tan significativo. Como dice el viceministro, si comparamos con los países de la región, estamos todavía en inflación relativamente baja. Pero ese no es el problema. Pienso que el problema es el problema es la incertidumbre que tiene la gente, que genera un comportamiento de ansiedad, de estrés, de distrés social, digamos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre hace que las personas tengan un comportamiento que está basado en una memoria inflacionaria que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y que da angustia. Se llama UDP. Exacto, que da angustia, exactamente lo que tú decías, esa misma angustia que tú reflejas, eso es lo que está sintiendo la gente y eso es lo que hay que entender, ¿no? Una encuesta que publica Diagnosis regularmente sacaba que el 90% de la población piensa que estamos mucho peor económicamente que el año pasado, ¿no? Y eso ya es... Eso dice mucho. Entonces, la percepción, ¿no? Sí, también. La percepción de la población. Entonces, quizás aquí hay una brecha entre lo que dicen los datos, como dice el viceministro, pero hay que prestarle atención a este sentir de la gente, a la clase media, a la clase baja. Hay que prestarle atención a las preocupaciones porque eso incide también en la economía, ¿no? Al tener esta baja percepción del país, al sentir que los precios van a subir en cualquier momento, porque no olvidemos que estamos frente a una escasez de dólares que es evidente, que la gente no puede conseguir, entonces eso genera una sensación de que en cualquier momento los precios se van a disparar, ¿no? Entonces, más que todavía tal vez no ha ocurrido, no se han disparado los precios, pero esta sensación exacerba la problemática. Creo que hay que prestarle atención a esto, viceministro. Yo sé que es difícil controlar las percepciones, las desconfianzas que juegan en el mundo económico. Gano en bolivianos y me pregunto, ¿cómo hago para que mi salario me alcance más o menos para lo que me alcanzaba antes? Solamente le menciono 2 consejos de ayer. Un amigo me dijo, no presiones el mercado porque si tú cambias dólares y sigues comprando dólares, estás comprando dólares caros y contribuyendo a que el dólar paralelo se haga todavía más alto. Y yo le digo, ¿y el dólar puede bajar? Y mi amigo me dice, sí, en la medida en que comiencen a fluir los dólares, el dólar paralelo puede bajar. El oficial es 6.96, ese no lo va a cambiar porque si no quiebran bancos, me dice él. Pero si empezamos a presionar el mercado, complicado. Y tengo otro amigo, también informado, no estoy hablando de personas irresponsables. Otro me dice, oye, creo que sí, mejor comprar dólares porque hay quien dice que esto puede subir hasta 20 a fin de año. Entonces, claro, yo que estoy con mi salario, con mis responsabilidades y con esta desconfianza, ¿cómo hago, viceministro? Como yo, mucha gente está sintiendo esta indecisión y esta incertidumbre. Gracias, Claudia. Yo quiero realmente resaltar lo que dice Natasha, ¿no? Esto de la incertidumbre, ¿cómo no vamos a tener incertidumbre en el mercado, Claudia? Si por un lado tenemos actores políticos, ¿no ve? Como por ejemplo el señor Doria Medina, que lanza tutoriales de cómo justamente acaparar dólares en el mercado, esconder los dólares y no dejarlos fluir. Porque justamente causa lo que tú bien señalas, lo que te decía tu amigo, Claudia, el dólar es como cualquier bien, depende de la oferta y la demanda y la expectativa del mercado. Cuando hay mucha demanda de dólares, evidentemente se exacerba el mercado y empieza a presionar hacia el alza su precio, que es lo que está pasando en este momento. Si tenemos mucha gente creyendo que esto es el acabose del modelo, el acabose del país, como varias veces se nos ha señalado, no olvidemos de que los augurios de que el modelo va a caer y que el país va a entrar en una crisis dura económica, no es reciente, ha sido todo el tiempo estamos bajo amenaza de que el modelo va a terminar por caer y no ha sucedido ni va a suceder, ¿cierto? Entonces, si tenemos gente exacerbando el mercado, procurando la especulación, ¿cierto? Dando tutoriales de cómo esconder los dólares y no hacer que esto circule en el mercado, evidentemente exacerban y especulan en el mercado.
Si tenemos por otro lado actores también con interés ya político, como algunas asociaciones de productores que tienen intereses bien marcados, ¿cierto? Señalando de que el país, por ejemplo, tiene una pérdida del 70% de sus granos, diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Empiece a comprarse arroz ahora porque no va a haber arroz más adelante, porque el país ha perdido el 70% de producción, que el maíz se ha perdido, ayer en una entrevista hace unos días decían, se ha perdido el 100% de los cultivos y necesitamos 1 millón de toneladas de sorgo, 800.000 toneladas de maíz, aluciendo que hemos perdido más o menos el 80, el 90, el 100% de la producción y por tanto todo va a empezar a incrementarse el mercado. Evidentemente, ¿cierto? Estas señales que se brindan al mercado de esta gente, ¿cierto? Y obviamente afogonada por algunos medios de comunicación, generan esta incertidumbre en el mercado. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos señalado de manera muy tácita, y eso evidentemente según es algo que tenemos que mejorar, Claudia y Natasha, es que evidentemente el país no solamente se ve afectado por la crisis internacional, sino también por la crisis climática de esta gestión. No vamos a tapar el sol con un dedo, tenemos un problema climático bastante severo, pero que no alcanza pues los niveles de pérdida que señala el sector productivo y el sector interesado. Este tema puntual de la pérdida de granos del 70% es completamente falaz, Claudia, ¿cierto? Nuestros reportes, nuestros estudios en mercado, en cancha, en el campo, ¿cierto? Con el Observatorio Agroambiental, en el Ministerio de Desarrollo Rural, datan de que evidentemente existen pérdidas porque la sequía es algo que nos ha afectado a todos, ¿no? La crisis climática es algo mundial y Bolivia no puede estar subida del mismo, ¿cierto? Pero las pérdidas rondan por el 20% en el maíz, por ejemplo, 30% en la soya, en el arroz está alrededor del mismo porcentaje, es decir, no alcanza pues ni por asomo a unas pérdidas del 70%. Por tanto, esos aprestos de decir, ¿saben qué? Empiece a acaparar el arroz, empiece a ocultar el arroz porque nos va a faltar, lo que generan evidentemente es el mercado una señal, ¿no? Que tendiente al alza que hace que se acapare, que se oculte, ¿cierto? El producto y evidentemente tiende el precio a elevarse. Entonces, contra eso nosotros evidentemente estamos implementando una serie de acciones, Claudia, para controlar de que estos agentes que están exacerbando el mercado, evidentemente, ¿cierto?, no puedan lograr su cometido, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué le conviene pues al productor arrocero, por ejemplo, decir que no va a haber arroz para que el precio se mantenga alto? Y ahí nosotros queremos ser tácitos. Por ejemplo, hemos estado como Gobierno Nacional hace 3 semanas reunidos en Montero con la Asociación de los Ingenios Arroceros Peladores de Arroz y evaluamos la situación y ellos concordaban con nosotros de que la pérdida no se acercaba ni de lejos al 70% que señalaban algunos actores asociados a la producción primaria, ¿cierto? Que estaba evidentemente una pérdida razonable del 20-30%, que además teníamos stock de la gestión pasada, porque hubo una buena cosecha de la gestión pasada y por tanto tenemos suficiente stock de arroz para responder, ¿cierto?, el mercado interno. Pero evidentemente, además, tenemos el problema de que, como bien señalaba Natasha, ¿cierto?, tenemos problemas en los otros países. Lo que pasa en la Argentina nada más, ¿cierto?, hay un incremento del precio del arroz del 360%, Claudia, ¿cierto? En el Brasil ha pasado el kilo de 3 reales a 7 reales. ¿Por qué? Desafortunadamente el Brasil ha tenido una inundación bastante fuerte en su principal área productiva de arroz, que es Río Grande del Sur, donde la pérdida se estima en 1.200.000 toneladas, ¿cierto? Y, por ejemplo, Bolivia solo llega a producir más o menos 800.000 toneladas, es decir, toda la pérdida brasileña es más que la producción del 100% de la producción nacional. ¿Qué ha logrado esto? Es lo que ha causado de que mucha gente inescrupulosa, ¿cierto?, agarre nuestro arroz, que además se produce con factores de producción netamente nacionales, ¿cierto? El tema del combustible plenamente subvencionado con el tema del diésel, agarre esta producción, ¿no?, barata, ¿cierto?, y se la lleve pues evidentemente al Brasil, se lleve a la Argentina y generen esta sensación de escasez. Ahí, por ejemplo, nosotros como gobierno tenemos stocks de seguridad, tanto para maíz, trigo y arroz, para que no le falte al consumidor, y estamos justamente tratando de socializar y de intervenir en el mercado de forma tal de que el precio no se dispare. Hemos logrado ya en el caso puntual del arroz, por ejemplo, que el precio deje de escalar a los niveles que estaba escalando, se ha estabilizado alrededor de los 360 bolivianos el quintal, y ya tenemos reportes, Claudia, ¿cierto?, de baja sostenida de este precio, porque evidentemente la producción está, los stocks existen y la especulación no puede ser eterna.
Viceministro, voy a citar a otro amigo, de este sí voy a decir el nombre porque lo he entrevistado, es el economista y columnista de La Razón, Armando Ortuño, que nos decía esta semana que cuando hay estos factores que nos cambian el curso de una economía que queremos estable, hay que hacer algo. Y él me decía, como tú en lo individual, si ves que tu salario ya no te alcanza, tienes que cambiar tu estrategia. Si antes ibas a comer bife de chorizo con tu familia los domingos, ahora ya no. Ahora te harás un pollito en tu casa. Si antes le dabas X de mesada a tus hijos, ahora vas a tener que cambiar. Esto quiere decir, decía Ortuño, que los gobiernos tienen que cambiar también sus estrategias. ¿Cómo hacemos y cómo hace la ama de casa del gobierno y comparativamente, el viceministro estaba citando otros países? Algo hay que hacer para no encontrar, como en Argentina, cada vez más personas en situación de calle. ¿Qué es lo que se recomienda? Cada país es diferente, pero ¿qué botones habría que apretar, Natacha? Sí, bueno, yo estaba pensando en dos cosas que hablaba el viceministro. Una es este tema de que la incertidumbre se genera por la influencia de los actores políticos. Pienso que más bien se genera por las señales de mercado. O sea, las personas somos racionales, y principalmente los emprendedores, ¿no? Entonces, como bien tú dices, hay que hacer estrategias y eso es lo que están haciendo los empresarios, los emprendedores, tratando de sustituir un producto por otro, tratando de modificar sus formas de producir, sus formas de vender, sus formas de exportar y sus formas de importar y sobre todo sus formas de proteger su dinero, ¿no? Entonces no es que los empresarios están ocultando el dinero, sino más bien yo diría que están protegiendo su dinero, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería referirme a un tema, el tema del cambio climático. No es un problema mundial, pero es un problema también de política pública boliviana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos promovido, se han venido promoviendo, digamos, el gobierno, políticas públicas que incentivan la expansión de la agroindustria a través de la deforestación. Este tema es sumamente delicado. Ayer ha salido un informe de MapBiomas donde la deforestación se ha incrementado en más del 40%. Y, por supuesto, genera efectos adversos en la biodiversidad del medio ambiente y eso, a su vez, profundiza la sequía. Entonces, estamos haciendo un mal negocio como país, ¿no? Por un lado, queremos incentivar la producción a través de la expansión agrícola y, al mismo tiempo, estamos generando daños ambientales que generan sequía y eso genera mayor pobreza en las comunidades locales y al final del día nos afecta a todos con el incremento de los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, también hay que pensar en hacer una reestructuración en ese sentido profunda de estas políticas hacia dónde queremos ir, continuar con este modelo extractivista, ¿no? Viceministro, una última porque sé que está con el tiempo corto para nosotros. No le voy a preguntar por cómo hace el presidente en su casa, porque gana 24.978. No le voy a preguntar por el salario de un ministro que gana 22.000 bolivianos. No le voy a preguntar por un viceministro que gana 21.440, ni por un director que gana 16.400. Le voy a preguntar por un chofer de taxi que gana 3.200. Le voy a preguntar por una persona que tiene el salario mínimo nacional, 2.500. Le voy a hablar de un empleado de oficina que tiene una pretensión salarial de 2.000, 2.300 bolivianos. Le voy a hablar de un trabajador de los servicios y vendedores del comercio que apuntan a un 2.000, hablo de los pequeños, 2.000, 2.200 bolivianos. Le voy a hablar de trabajadores no calificados que pretenden ganar 2.200, 2.270. ¿Qué hacemos con un salario de 2.321? Imaginemos un padre soltero, una madre soltera,
con 3 hijos. ¿Cómo hacemos? Claudia, mira, justamente a ese universo que tú has hecho mención es que justamente focalizamos nuestros esfuerzos. Tú sabes bien, ¿cierto?, que cuanto menor es el ingreso, mayor es el gasto en el tema, en la incidencia del gasto en la alimentación, por ejemplo. Yo quiero que tomemos conciencia de que gracias a las iniciativas y a las políticas que implementa nuestro gobierno, en la cabeza del hermano presidente Luis Arce, ¿no?, tenemos subvención al trigo y a la harina. El pan en Bolivia no se ha incrementado. Por ejemplo, solo en el Perú, el desaguadero, hace un año tú podías comprar con un sol 6 panes, ahora solo compras 3. Imagínate si mañana el pan subiría a $1 cada unidad. Eso no ha sucedido ni va a suceder. Otro caso puntual, otro ejemplo sobre esta temática es el caso de una carne que es de consumo popular y masivo, el pollo. El pollo, a pesar de que en estas semanas por el tema estacional y climático ha subido de precio, ahorita está en 15.50, tocando los 16 bolivianos en La Paz, ¿cierto? Esto sucede todos los años por esta época y va a empezar a descender dentro de 2 semanas porque habrá pasado el evento climático, ¿cierto? ¿No? Se mantiene más o menos estable por los 13 bolivianos el kilogramo. ¿Sabes, Claudia? Nosotros hemos hecho el análisis. ¿Qué pasaría si nosotros no subvencionaríamos el maíz o no tendríamos la política de regulación de la torta de soya para el alimento balanceado de la alimentación del pollo? El pollo debería costar de forma natural, si esto fuera librado a las ofertas a las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado, debería costar como precio base 17, 18 bolivianos como base. Y en momentos como este, donde hay un problema climático, estacional, mejor dicho, por el tema del frío y la mortandad de los pollos, esto llegaría a 22, 23 bolivianos el kilogramo del pollo, cosa que no sucede en nuestro mercado. Entonces, esto no sucede no por obra y gracia del mercado justamente, sino por las políticas que hemos implementado de subvención de granos, de atención al sector, de los sectores productivos que nos generan los alimentos. Mucho se habla de este tema de los dólares. Yo quiero que sepan, estimada Claudia, ¿cierto?, de que los principales alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto?, la incidencia del dólar es muy pequeña porque no son insumos esenciales. Más del 60% del costo de producción, 66% del costo de producción del pollo es alimento maíz, ¿cierto?, y es el tema de la torta de soya. ¿No? Hay otro componente importado, ¿cierto?, que no es justamente mayoritario en la estructura de costos. Lo mismo pasa en los demás productos. Entonces, cuando tú nos hablas de este universo de personas de bajos recursos, ¿cierto?, de un ingreso económico medio, digamos, clase media, clase baja, clase media, intermedia, ¿cierto?, estamos justamente nosotros focalizando nuestros esfuerzos en ellos. Evidentemente, gente que tiene alto poder adquisitivo no está pensando en la marraqueta todas las mañanas, ¿cierto?, ni en el pollo, está pensando en el bife chorizo, está pensando en masas elaboradas, ¿cierto?, que tienen otro nivel de precios, pero nuestra focalización es justamente en esta gente. ¿Para qué? Para que la leche, la carne de pollo, la carne de res, por ejemplo, Claudia, hace 3 años que está invariable en el precio. Tenemos problemas con el kilogramo gancho todos los tiempos con los carniceros y los ganaderos, ¿cierto?, que tratamos de estabilizar, pero el consumidor final, el precio de la carne se ha mantenido constante, ¿cierto? Entonces la carne de pollo está oscilando en márgenes completamente normales, la leche está completamente estable en su precio, y así los alimentos de primera necesidad, Claudia, ¿cierto?, son totalmente accesibles. Hemos tenido problemas climáticos y obviamente estacionales por retrasos en la siembra y la cosecha que han hecho que el tomate, por ejemplo, hace un mes se dispare, pero ha vuelto a descender su precio. Lo mismo con la cebolla. Actualmente la cuartilla que estaba en 20 bolivianos, 18 bolivianos, está otra vez en 12 bolivianos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las políticas públicas de apoyo a la población, ¿cierto?, ellos lo pueden palpar día a día. En cada momento en que compran pan, ¿cierto?, pueden sentir la mano de intervención del Estado, con la política del trigo, con lo que hace EMAPA, con la subvención a los panificadores, ¿cierto?, con la subvención a los combustibles. Cuando compran pollo todos los días o van un pollito en la noche, un pollito broster van a comprar, van a notar de que tenemos un precio del pollo estable en 13, 15 bolivianos el pollo broster, por ejemplo, y eso está casi invariable desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros nos preocupamos principalmente de este segmento, Claudia, para mantener estables los precios a esta gente. Ahora, aquella gente que se queje porque los alimentos, porque el jamón serrano se incrementó de precio, es porque evidentemente pues es un producto importado y puede pagar por ese producto, pero no pasa con eso, con los productos de primera necesidad, Claudia. Muchas gracias, viceministro. Si tiene un minutito, cerramos la ronda con Natasha. Sí. Claro que sí, adelante. Sí, bueno, evidentemente yo voy al mercado todas las semanas y los precios de la canasta básica no he visto que hayan incrementos mayores, excepto por el episodio del tomate.
y la cebolla, el limón, algunas cosas que han incrementado. Pero algunos enlatados también. Sí, importados. Pero lo que es los productos agrícolas, digamos, están más o menos, se han mantenido. Y ahora perdón, hago un pequeño paréntesis, pequeña quejita de consumidora. Cuando uno va a la tiendita, una cosa son los precios en el mercado de Chasquipampa, en La Paz, otra en el mercado de Achumani, otra en un supermercado que está haciendo un festín, porque hay otro supermercado que no le está yendo bien, entonces hay uno que hace un festín y un mismo producto, sea jamón serrano o la leche Pil o la croqueta de gatos o el Nescafé, hay una variación que les puedo decir que puede llegar hasta los 10 bolivianos. Entonces uno dice, sí, me están asaltando sin antifaz, ¿no? Hay diferencias. Sí. Y esto sí, hay segmentación de mercado, claro que sí. Y sí, eso ha pasado. El tomate, por ejemplo, había lugares donde no habían subido y otros lugares donde habían subido como 3 veces más de lo que se esperaba, ¿no? Pero el problema de fondo es que esto no seguir subsidiando no es sostenible, ¿no? Porque tenemos 2 indicadores importantes que nos dan alerta a la salud de la economía, que uno es el alto déficit fiscal y el otro es la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Entonces, nuevamente vuelvo a tu comentario inicial del programa sobre este tema de la incertidumbre, de la ansiedad que genera, ¿no? Entonces, esta situación hace que las personas tiendan, por ejemplo, a acaparar, a tratar de cambiar su moneda en dólares, a tener comportamientos diferentes. Entonces, de sobrevivencia y de protección, claro. Entonces, en la medida en que no se vayan resolviendo los problemas de fondo, vamos a seguir en esta como presión inflacionaria, ¿no? Originada también por el comportamiento de las personas, ¿no? Que eso es evidente. Muchas gracias, Natasha Morales, economista de Oxfam, amiga también de nuestra casa y viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa. Ha sido un placer intercambiar ideas con usted. Gracias, Claudia. Gracias a Natasha. Decirles que es un momento complicado, es un año muy difícil, la verdad, pero estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para justamente sostener el nivel de precios para este grupo, sobre todo vulnerable, ¿no? De bajos ingresos, que es lo que justamente focalizamos porque entendemos que con unos ingresos limitados, evidentemente el tema alimentario es fundamental. Gracias por el espacio que nos has brindado, Claudia, estamos atentos y cualquier cosa para servirlos. Un saludo, un abrazo. Un saludo, viceministro. Gracias. Usted las gracias por el tiempo y a Natasha seguiremos. Esto nos está preocupando día a día, así que la vamos a invitar a Natasha a una mesa de economistas también. Gracias por venir hasta acá. Muchas gracias.